Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El 15 de enero de 2018 fueron ejecutados por el Estado venezolano 7 venezolanos. 7 venezolanos que no tuvieron oportunidad de someterse a la justicia. 7 venezolanos que aún habiéndose rendido ante quienes ejecutaban la operación, fueron ejecutados por quienes debían proteger y garantizar su vida. Fueron ejecutados 7 venezolanos en ausencia del Ministerio Público y en ausencia de la Defensoría del Pueblo. Pero no por ausentes dejan de tener responsabilidad. Todo lo contrario, justamente su omisión y su ausencia, no solamente en ese momento, sino en todos los actos posteriores, los hacen cómplices de estas ejecuciones forzadas por parte del Estado venezolano. Dice el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley puede establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. Esto en consonancia con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No cabe duda que en los hechos del Junquito, como se les denomina, sucedió el 15 de enero de 2018, se cometieron atroces violaciones a derechos humanos, actos crueles que además dibujan la propia naturaleza del régimen. Adicionalmente mueren 2 personas en circunstancias sospechosas que venían acompañando a la comisión. Sin embargo, la destrucción de evidencia y la obstaculización de la investigación impiden que podamos dar conclusiones mucho más severas en relación a la participación y a la muerte de estas 2 personas. Yo quiero, con el permiso de la comisión que se instauró para investigar estos hechos, que sé que no se están refiriendo a las personas, sino precisamente al crimen que implica por parte del Estado la ejecución de estos venezolanos, quiero referirme al mensaje, al porqué. Porque el mensaje que estaba dando este grupo, liderado por Óscar Pérez, no es distinto, aunque difiramos en el método, al que ha estado dando esta Asamblea Nacional. Cuando Venezuela y el mundo conoció el mensaje de este grupo, lo que tenían era un cartel que indicaba artículo 350. Y el artículo 350 de la Constitución, y hay que volverlo a recordar, porque es lo que nos da la legitimidad de invocarlo, y esta Asamblea Nacional lo ha hecho numerosas veces. Dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. No se puede leer solo este artículo sin concatenarlo con el artículo 333, que nos obliga a todos, investidos o no de autoridad, a hacer restituir nuevamente la Constitución. ¿Y por qué invoca este grupo el artículo 350? Y vuelvo a decir, aunque difiramos en el método y en las formas, es lo mismo que estamos haciendo nosotros desde el año 2015, cuando fuimos electos diputados en esta Asamblea Nacional, porque estamos ante un régimen oprobioso, estamos ante un régimen criminal que menoscaba las garantías y los derechos humanos, que se ha puesto en contra no solamente de la Constitución, sino del pueblo venezolano y de toda su grandiosa humanidad. Y es por eso que ese mensaje hay que reivindicarlo, porque por ese mensaje murieron, y ellos se encargaron de llevar ese mensaje hasta el último momento, sin hacerle daño a nadie, porque no atentaron contra la vida de nadie. ¿Es que acaso no tenemos que rebelarnos porque aquí se ha venido destruyendo la vida? ¿Es que acaso no tenemos que rebelarnos porque a través de la destrucción del Amazonas, a través de la destrucción de nuestros parques nacionales, de nuestras aguas y del envenenamiento a través del mercurio, han estado matando a los venezolanos, a nuestras formas
de vida a nuestras aguas y a nuestras formas de energía. Es que no tenemos que rebelarnos ante eso, es que no tenemos que rebelarnos ante el hecho de que se niegan a reconocer que hay una emergencia humanitaria y por ende abrir canales humanitarios. Es que no tenemos que rebelarnos ante eso. Es que acaso no tenemos que rebelarnos que al negar una crisis humanitaria y negar un canal humanitario tienen destruidos a través de la corrupción, la desidia y la maldad nuestros hospitales, todo nuestro sistema de salud, que tienen destruido el sistema educativo venezolano. ¿Es que acaso no tenemos que rebelarnos porque han destruido el sistema de producción y hoy Venezuela, no solamente con la pérdida de su principal industria petrolera, sino con la posibilidad de producir en sus campos nuestra propia comida, nos tienen disminuidos y sometidos a un control social implacable? ¿Es que acaso no tenemos que rebelarnos porque han atentado con toda la institucionalidad democrática, contra la institucionalidad de los partidos políticos, contra la posibilidad de que el voto elija? Es que tenemos que rebelarnos, y ese es el mensaje por el cual murieron ellos y por el cual yo sé que la mayoría de nuestros compañeros estamos dispuestos a morir en esta Asamblea Nacional hasta que se restituyan las libertades y hasta que se restituya la paz en Venezuela. Sin embargo, quiero finalizar con un extracto del discurso de Arístides Calvani ante Naciones Unidas en 1972, que habla de las condiciones para el ejercicio del derecho a rebelión. Y no es una coincidencia que este discurso lo hayamos tenido hoy acá en la mano. El derecho a rebelión, que es el derecho consagrado en el artículo 350 para desconocer un régimen oprobioso y criminal. Fíjense lo que dice Arístides Calvani en este discurso. Es necesario, como condición para el ejercicio del derecho de rebelión, que el sistema imperante sea injusto en su globalidad, es decir, como sistema. ¿Qué es más injusto que todas estas razones que durante 2 años hemos estado dando aquí en la Asamblea Nacional? Se han de haber agotado todos los medios lícitos para combatir el orden injusto. El sistema que ha de instaurarse tiene que ser más justo que aquel contra el cual se pugna, lo que supone que destruir lo existente sin preparar el régimen que habrá de seguir no podría ser admisible. Y esto va en consonancia con lo que esta Asamblea Nacional se ha propuesto este año, de preparar todo lo que sea necesario para la restauración de las libertades y de la justicia. Por otra parte, es la justicia del sistema por instaurar la que legitimaría, entre otras razones, el derecho a instaurarlo. Se requiere la existencia de posibilidades ciertas de éxito para no someter al pueblo a mayores males. Y finalmente, no puede recurrirse a cualquier medio. Todos los medios deben ser encuadrados en la ética. Condenamos el recurso a la violencia. Esta tiene en su seno su propia dialéctica letal. El acto violento sucede, otro acto violento, en un dinamismo increscendo del recurso a la violencia. Por último, queridos compañeros, tengo una fe gigantesca en el ser humano, sobre todo en el venezolano, y les pido, imploro desde esta tribuna en el Parlamento Nacional, que por muy profundo que sea el sufrimiento, por mucho que nos duele el éxodo, la muerte que hoy impera en nuestro país, no perdamos la fe en la humanidad. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.